Muy buenas tardes amigos, amigas de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz y me encuentro desde la Universidad Alberto Hurtado, específicamente desde la oficina del director del Departamento de Historia, el profesor Marco Fernández, quien el semestre pasado fue mi profesor en Historia Moderna, así que para mí es un privilegio, un honor tenerlo en el canal. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Muchas gracias, Carla, muchas gracias por la invitación. Qué bueno saber de que después del curso de Historia Moderna el semestre pasado fue una buena experiencia para ti, te llevaste aprendizaje significativo y súper dispuesto aquí a comentar lo que tú consideres necesario en torno a ese periodo de la historia. Sí, el periodo que yo encuentro que fue muy importante para los temas concernientes a lo que yo estudio y veo en el canal, estos 150 años de guerras de religiones que se dieron en Europa durante este periodo moderno. Entonces, a partir de Martín Lutero, pero quiero iniciar unas décadas anterior, profesor, a este hito tan importante de la Reforma Protestante, la invención de la imprenta y cómo es que esta invención es relevante en este proceso de difusión de la Reforma Protestante, le sirvió a Martín Lutero y cómo es que con esta Reforma Protestante inicia un periodo de 150 años aproximadamente de guerras de religión. Sobre lo primero, efectivamente, al momento de analizar el proceso de reforma religiosa o de que yo prefiero conceptualizarlo como guerras de religión, uno de los elementos como que opera de trasfondo, ¿no? como una suerte de elemento casi invisible, pero que es muy determinante, fue justamente la difusión de la imprenta, que había sido inventada, por los chinos mucho tiempo antes, pero que había llegado a Europa y había sido implementada en Europa pocas décadas antes del inicio del conflicto religioso. ¿Por qué es tan importante la imprenta? Porque permitió, en primer lugar, una difusión inédita de textos que de otro modo, de escritos, ¿no? Que de otro modo se hubiesen mantenido replegados, ¿no? Reducidos a solo las esferas más eruditas, más cultas o estrictamente a las bibliotecas de los monasterios. Lo que hace la difusión de la imprenta es acelerar con mucho la capacidad de difusión de ciertas ideas a través de textos, pero no solo la aceleración en la difusión de los textos, sino que además la multiplicación de los textos, ¿no? Yo siempre hago la referencia en este sentido a un capítulo de Los Simpsons, por supuesto, en donde en el pueblo de Springfield todos empiezan a sacar su propio periódico, ¿no? A partir del periódico escolar, cuando están en desacuerdo con algunas proposiciones del periódico escolar, después cada uno de los habitantes del pueblo prácticamente sacan su propio periódico. Bueno, la difusión de la imprenta, mutatis mutandis, cambiando lo que hay que cambiar y guardando las comparaciones, lo que hace es que muchos autores que probablemente no hubiesen encontrado un canal de difusión de sus ideas antes de la imprenta, ahora sí la tenían. Mira, saliendo como del contexto preciso, ¿no? Del conflicto religioso, se ha hecho muy interesante investigación histórica sobre el impacto de la difusión de textos en el periodo moderno, ¿no? Probablemente el objeto más estudiado sea la enciclopedia, ¿no? La enciclopedia del siglo de las luces, de la ilustración, ¿no? El historiador norteamericano Robert Darnton ha dedicado mucho tiempo de investigación a este problema y ha demostrado, ¿no? que la democratización, entre comillas, del conocimiento es un efecto prácticamente inmediato, ¿no? De esta innovación tecnológica. Muy difícil es no hacer la comparación con lo que nos pasa hoy día en términos de la esfera digital, ¿no? En donde la multiplicación, probablemente con muchos bemoles, ¿no? De que hay mucha información incorrecta, injusta, información tendenciosa, ¿no? Que circula con una velocidad y con una amplitud incomparable históricamente. Pero bueno, si nos vamos históricamente, ¿no? 300 años atrás, vamos a encontrarnos 300, 400, 500 años atrás con que la imprenta jugó un papel, insisto, cambiando lo que hay que cambiar, similar a lo que hoy día la esfera digital hace con los juicios y opiniones. Uh-huh. Luego, unas décadas posteriores a esta Reforma Protestante, que es un libro que tuvimos que leer en su asignatura, El queso y los gusanos, Menocchio. Menocchio viene a aparecer en su juicio y todo lo que conllevó el hecho de que él tenga acceso a literatura en ese periodo y pueda
relacionar ciertas ideas del proceso y que la Inquisición sintiera esta cierta amenaza a estos pensamientos de Menocchio, podemos ver que en ciertas personas, no en todas, porque tenemos un bajo pueblo, por así llamarlo, que no todos leen, no todos saben escribir. Entonces tenemos estos casos como Menocchio, que tiene este acceso a la lectura y que puede desarrollar, gracias a todo este proceso anterior, ciertas ideas que quizás hoy en día podemos cuestionarlas, quizás no, pero para ese tiempo un proceso súper adelantado. O sea, lo que, digamos, cuando uno revisa el texto de Carlo Ginzburg, ¿no? el queso los gusanos, se encuentra con varias hallazgos, ¿no? Uno de esos es justamente lo que Carla dice, ¿no? En términos de que el sujeto Menocchio no es solo un espécimen, no es solo un sujeto muy singular y que un personaje muy atractivo, sino que es el ejemplo de una suerte de autonomía en el acceso a referencias culturales. ¿En términos de qué? En términos de que un análisis más rígido, más, ¿cómo decirlo?, más superestructural, de arriba para abajo, hubiese supuesto de que las ideas, las creencias de las personas estaban colegialmente inducidas, ¿no? O sea, era lo que decían los eruditos, la iglesia, lo que las personas más sencillas tenían que creer. Y no, lo que hace Menocchio es que Menocchio mezcla, lo sabemos gracias a la reconstrucción e interpretación de Ginzburg, ¿no? Mezcla una suma de referencias que son manifestación, son ejemplos de su autonomía. O sea, de decir, leo lo que quiero y pienso lo que quiero, a partir de un conjunto de referencias, por supuesto, que son las posibles. Entonces, en ese sentido, es muy, muy, muy valioso el trabajo. En segundo lugar, y es lo que el mismo Ginzburg insiste mucho a lo largo de su texto, particularmente en la introducción, es la dimensión dinámica de aquello que denominamos cultura popular, ¿no? Que no es no es un conjunto de creencias o conceptos necesariamente subordinados, impuestos desde las élites, sino que en lo fundamental es un lugar de circulación, de mezcla, de apropiación y de creación de conceptos, hábitos y formas de comprender el mundo que si nos quedamos en aplicarlo, ¿no? Solo pensando desde arriba para abajo, empobrecemos, ¿no? Le quitamos toda esa riqueza, toda esa variabilidad, esa flexibilidad que la cultura popular moderna tenía. Uh-huh. Y avanzando con estas guerras de religión o de religiones, vemos estas luchas entre poderes, desacuerdos entre católicos y protestantes, entendiendo como la ramificación de los protestantes posteriormente. ¿Son guerras de conflicto religioso o disfrazan lo religioso con un fin político? Bueno, esa es la pregunta del millón de libras, de euros, de pesos, digamos. El millón de pesos menos, está muy devaluado, pero en términos de que para un asunto tan complejo como fueron los 150 años de guerras de religión, encontrar o proponer una explicación monocausal, es decir, suponer de que hay un solo elemento explicativo que alcanza para saturar, ¿no?, todas las posibilidades de interpretación y la complejidad del proceso, es una visión bastante limitada. Por lo tanto, y creo que eso es lo que propusimos en el curso, o tratamos de hacerlo, por lo tanto, aproximarse al conflicto religioso requiere de una suma de hipótesis distintas, en donde finalmente no es que unas excluyan a las otras, sino que más bien en donde uno puede encontrar un complemento de lograr visibilizar distintas dimensiones que fueron afectados o tuvieron participación en el proceso más global, más general, ¿no?, que sería el proceso de conflicto religioso. Y en ese sentido, evidentemente que el plano de las creencias de las personas sí juega un papel, o jugó un papel muy relevante. ¿Por qué subrayar esto? Porque muy probablemente nuestra forma de comprender el mundo hoy día está distanciada o es derechamente opuesta a la forma en que en el año 1500 las personas en Europa comprendían el mundo. O sea, y por favor, y eso no le resta nada de legitimidad
ni a que hoy día tengamos un mundo, comillas, desencantado, como diría Weber, ¿no? Y por otro lado, la gente del inicio del periodo moderno haya vivido en un mundo profundamente encantado. Es muy interesante. Nosotros en algún momento lo hacíamos leer. Hay un libro, un artículo de Trevor Roper, un historiador conservador británico, referido a la Casa de Brujas, en el mismo periodo y después, hasta inicio del siglo XVIII. Y lo que Roper ahí demuestra es que un hombre tan brillante como Hugo Grocio, que es el fundador del derecho internacional moderno, que uno podría decir que un hombre que se movía en su tiempo de acuerdo a esquemas estrictamente racionales, era un ferviente creyente en la brujería. Entonces, por lo tanto, lo que hace Trevor Roper es demostrar de algún modo que en la misma conciencia convivía tanto un comportamiento, comillas, mítico, que veía el mundo como abierto a las posibilidades paranormales o fantásticas de la brujería, los milagros y etcétera. Y por otro lado era capaz de elaborar un manual para regular las relaciones de poder entre las naciones. Entonces, ¿a qué voy? Digamos, a que resulta un poco prepotente desde el presente el suponer de que las creencias de las personas eran solo disfraces o excusas, ¿no?, para problemas mucho más terrenales. Dicho eso, sin duda que el periodo del conflicto religioso, son 150 años, convivió o desarrolló a su interior conflictos de naturaleza política, de naturaleza social, de naturaleza económica, tremendamente profundos, que encontraron en los enfrentamientos religiosos o que pudieron proyectarse en los enfrentamientos religiosos. La interpretación, y la comentábamos en clase, la interpretación quizás más corriente de este tipo de fenómenos es la elaborada justamente por Federico Engels, ¿no?, el coautor de Carlos Marx, ¿no?, que dedica un estudio muy informado, muy documentado a la Gran Guerra Campesina, ¿no?, a uno de los fenómenos más notorios, digamos, de movilización social al inicio del proceso de reforma y de algún modo vinculado, comillas, ideológicamente con ella. Y claro, y Engels, muy coherente con su forma de comprender el funcionamiento de la historia, considera de que el anabaptismo o la reforma radical no es sino el lenguaje que tenían los campesinos disponibles para hacer manifiesta la lucha de clases. Y lo que había en la Gran Guerra Campesina no era un conflicto eminentemente religioso entre anabaptismo o reforma religiosa y el resto de las iglesias instituidas, sino que mucho más una lucha de clases, ¿no?, que tenía que ver con intereses de clase detonados a partir de contradicciones de naturaleza económico-social. Profesor, y como para ir terminando esta cápsula, agradeciéndole este tiempo que se ha tomado para nosotros, ¿cómo es que va finalizando este periodo, este gran periodo de 150 años? ¿A qué acuerdo llegan o cómo es que logran mermar este conflicto? Para una de las hipótesis, digamos, que vuelve más consistente la idea de que el conflicto religioso, los 150 años de guerra de religión, fueron fundamentalmente resultado de conflictos políticos, ¿no?, y no así de creencias de naturaleza religiosa, tiene que ver justamente con el fin del proceso. El proceso termina nominalmente, por supuesto, en 1648 con el fin de la guerra de los 30 años, fin de la guerra que se consigue a través de la suscripción de la firma del Tratado de Westfalia. ¿No? El Tratado de Westfalia, que se puede ver, cualquiera lo puede ver en internet, ¿no?, contiene dos cláusulas que son por demás muy relevantes y que, insisto, permiten fortalecer la hipótesis de que el conflicto religioso fue lo fundamental un conflicto de naturaleza política. Uno, los protagonistas, los agentes del derecho internacional son los estados, ¿no? Es decir, ahí donde hay un estado constituido, ahí hay un actor internacional, ¿no?, que como tal negocia y participa del concierto internacional. Y en segundo lugar, quizás más importante, el Tratado de Westfalia establece que ningún Estado puede intervenir en los asuntos de otro, ¿no? Por lo tanto, independiente de su tamaño, de su poder, de su alcance demográfico, de su fortaleza militar, ¿no? O sea, lo que hace el Tratado de Westfalia es singularizar
el protagonismo, la agencia política en los estados y asignar una correspondiente simetría, igualdad entre todos los estados, ¿no? Que se pone a prueba bajo el hecho de que un estado, por más poderoso que sea, no puede intervenir en los asuntos de otro estado, por más débil que éste sea. ¿En qué se traduce eso en términos de clave conflicto religioso? En que si el conflicto religioso se había extendido desde 1517 hasta 1648, era lo fundamental, porque se peleaba, se llevaba a cabo el conflicto religioso en formato guerra civil o en formato de guerra entre estados en los territorios de otro estado. O sea, había mucho intervencionismo de estados en los territorios de otros estados con excusa, con motivo religioso. Lo que hace el Tratado de Westfalia es prohibir legalmente, nominalmente, esa situación. Es decir, los problemas de un estado en el territorio de un estado los resuelve solo ese estado. ¿Por qué? Porque no hay derecho de intervención de otros estados. En la práctica, que eso se cumpla o no, es algo que podemos observar todos los días, ¿no? En términos de que muy probablemente si el Tratado de Westfalia se cumpliese en el espíritu y en la norma, no tendríamos a un presidente juntándose con otro en Alaska, decidiendo el futuro de un tercer país sin la presencia de ese tercer presidente. Digamos, o sea, lo que pasó hoy día en Alaska con la discusión en torno a lo que pasó la semana pasada, digamos, en torno a Ucrania, dejan de manifiesto la necesidad de reivindicar algunos de los contenidos del Tratado de Westfalia. Profesor, muchas gracias por su tiempo y nos despedimos desde la Universidad Alberto Hurtado con este fondo, la Alameda, que se ve tan lindo. Muchas gracias, profesor. No todos los días se puede tener al director del Departamento de Historia en el canal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carla, por el interés y saludos a todos quienes están viendo este canal. Chao.